Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal todos? Qué gusto coincidir a través de este espacio virtual, que es una de las, vamos a decir, de las bendiciones que nos ha traído toda esta nueva realidad, ¿no? Donde podemos llegar cada vez más lejos y donde el compartir ya no tiene paredes físicas. Y en esta ocasión nos acompaña una persona bastante especial para toda la comunidad de Yolosha, nuestra queridísima maestra Leticia Castella Sendejas, que pues como si no lo saben, hoy lo van a saber, ¿no? Es la directora y la fundadora de nuestro queridísimo Centro de Desarrollo Humano Yolosha, que justamente ese es el motivo que nos ocupa, el 18º aniversario de su existencia. ¿Y qué les puedo decir de Leti, ¿no? Aparte de ser de quienes tenemos el privilegio de conocerla, de tratarla, pues bueno, aparte de su calidad humana, de su compromiso con todo este crecimiento en el desarrollo humano que la ha caracterizado desde el día número 1 que yo tuve la oportunidad de conocerla, es decir, hace 18 años, y la ha caracterizado. Pero aparte de eso, pues toda su formación académica, partiendo de su base, la licenciatura en psicología, y a partir de ahí sumar, 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 es un sinfín de entrenamientos que tiene. Cuando digo un sinfín es en serio, un sinfín ha pasado Todavía no por... acabo, sí. Y todavía no acaba, y seguro no acabará, porque esto no se acaba pues hasta que somos llamados a trascender a otras cuestiones energéticas, ¿verdad? Cuando partimos de este plano existencial, pero bueno, no me queda la menor duda que Leti es una de las personas más capacitadas que tenemos en la actualidad y en esta zona, ¿no? Del planeta Tierra, que nos puede hablar no solamente desde el trabajo de Padwork, constelaciones corporal, bioenergética, gestal, enfoque humanista desde el enfoque rogeriano, desde toda esta cosmovisión de lo que significa género, mujer, y así medicina tradicional china. Y bueno, les puedo seguir diciendo, y no es el objetivo llevarme los 30 minutos presentando el currículum de Milet, pero bueno, vamos a dar inicio. Y en esta ocasión, Leti nos va a compartir su, su experiencia, no solamente de vida, sino profesional, con esta temática bien interesante, que es un reto, el compromiso de ser mujer en esta época. Así que, Leti, sin decir más, te cedo la palabra. Muchas gracias, preciosa. Es un verdadero honor, ¿no? Lo diré cada aniversario y lo diré con mucho gusto. Es muchísimo mi honor de que tú, que para el público en general y que conste en la grabación, que tú que eres la primera alumna que confió en ese nombre que nadie conocía hace 18 años, se inscribió, ¿no? Esther, María Esther, se inscribió, fue nuestra primera alumna cuando abrimos las puertas y dijimos, ¡hey! Nosotros tenemos entrenamientos. Entonces, la primera alumna hoy me hace el favor de abrir este campo para que les comparta algo que me parece de fundamental reflexión, al menos en esta época, y que lo pongo como parte de mi aportación, igual que María Esther puso un tema, igual que cada uno de los que están como ponentes en nuestro compartir estos caminos de conciencia. Yo también quiero poner mi granito de arena y me da muchísimo gusto que seas tú quien tome esta parte de regreso, como de ahora, venga usted, deme el tema. Honores. Así que, pues efectivamente, Yolosha, la sabiduría del corazón, ahorita toma la palabra de Leti y dinos, ¿qué nos tienes que decir con esto de ser mujer, el compromiso de ser mujer en esta época? Gracias. Es, es para mí el lugar correcto para hablarlo, ¿no? Yolosha surgió como un lugar en donde yo quería hablar de temas de lo sagrado femenino y de la recuperación de lo sagrado femenino. Después nos dimos la vuelta a todos los entrenamientos esos que existen, pero el inicio y su base aquí y acá en mi corazoncito surgió para hacer trabajo de mujer, de lo femenino, de lo sagrado femenino, que es de lo que hoy voy a hablar. Pero voy a hablar desde el lugar entonces del compromiso que tenemos siendo mujeres, es decir, habitando este cuerpo de mujer en esta época. Estamos en el confinamiento, estamos en 2020, es una pandemia, es una situación que si me voy a lo transgeneracional,
en 1920, México, hubo una pandemia. Ok. Y entonces una pandemia de influenza, ¿sí? Que fue la gripe esta española, que fue una pandemia mundial brutal. Bueno, México está documentado, ¿no? Tuvo de los lugares más altos de muertes en aquellos momentos. Y eso quiere decir que más o menos nuestras abuelas por ahí, ¿no? Fueron las que vivieron esto. Por ahí más o menos esa generación. Claro, sí, 1920 me da como un margen de exacto de Por ahí 3. más o menos. La abuela probablemente, ¿no? Sí, Nuestras abuelas fueron las que vivieron eso en carne propia. siendo ellas apenas unas niñas, ¿no? ¿Sí? Exacto, sí. Y entonces quiere decir que para cuando se convirtió en mujer y fue la mamá de mi mamá, sus óvulos vivieron la pandemia, ¿verdad? Claro, Porque sí. ya era una niña y ya tenía todos sus ovulitos ahí. Antes de ser mamá vivió una pandemia. Ahorita estamos viviendo una pandemia y mis óvulos ya no van a pasar de ningún lado, pero mis genes ya están por ahí caminando y ellas están viviendo. Entonces, la vida que le tocó vivir ¿a quién? A mi A abuela. mi abuela, exacto. Así es. En Ujú. sus óvulos está esa información, aunque no sean unas niñas. Pero si yo tengo una edad de jovencita que todavía no transmite la vida, mis óvulos están recibiendo la misma información que recibió entonces mi bisabuela o mi abuela que quede en 1920, la que quede. Vamos a contarlo para todo el mundo, ¿no? Leti, yo ahorita que te escucho decir esto, no puedo evitar pensar que no solamente es desde la genética, epigenética, sino también todo este campo que se va moldeando con las experiencias, porque tú me estás hablando, nos estás compartiendo de nuestras bisabuelas, Sí. sin embargo, perdón, de nuestras abuelas, pero también estoy pensando en las bisabuelas que estaban efectivamente como mujeres adultas Gracias. conteniendo a estas mujeres niñas en una situación pandémica en 1920. Entonces, si estamos hablando de la generación actual, ya estamos hablando que se va hasta las tatarabuelas. Así es, entonces hay entre 2 generaciones a 3 por ahí mezcladas de mujeres que ya vivieron esto y que está en la genética de las que lo estamos viviendo sí o sí, de un lado o del otro, como la madre o como la hija que está recibiendo o como el óvulo que está recibiendo la información ahí. Pero esto es una cuestión que está en el campo. Ujú. Y sí, entonces sobrevivieron aquella porque estás viva. Entonces tienes Claro. una experiencia de éxito al respecto. Ujú. Y entonces paso a, soy mujer y necesito reconocer que este sí es un diferencial, ¿no? Como mujer sí lo tenemos, como hombre probablemente no, porque depende de sus células germinales que se activan en el momento de la adolescencia y no en la infancia, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, como mujeres sí tenemos casi la garantía de tener la memoria. Y es una memoria de una energía que tiene que ver con ser mujer, Wow, ¿no? Porque la energía tiene que ver con poder contener al otro, con mantenerlo calientito, con permitir que la vida pase, ¿no? Con dar todo aquello que permite recuperar la salud entre brebajes, tocadas y sepa Dios qué cosas que todas las generaciones anteriores sabían, ¿no? Para cuidar a los cercanos. Siempre había recursos de lo femenino para cuidar la salud. claro, qué interesante esto que nos estás compartiendo, Leti, porque efectivamente es como escucharte que el compromiso de ser mujer ya viene enriquecido, ya traemos con qué, no, se nos ha ido dado desde generaciones atrás y que ahora es mucho, muy, muy, muy evidente porque al estar en un distanciamiento social, ¿no? En cierto aislamiento, nos queda cuidar de la cueva. Como Así es. eso es, Y los que están adentro de nuestra cuevita, así ¿no? es. Entonces, es la recuperación de un papel fundamental. Y me voy a la parte de la historia y de lo vivido, porque los óvulos de la mujer que estuvo allá sí se quedó en la memoria. Mm. No hay más y se transmitió a la siguiente generación. No hay más. Entonces,
Uno, sabernos portadoras de una sabiduría que sí existe, de éxito, porque estoy hablando viva, no fue de los que se murieron, Claro. ¿no? Sí pasó la memoria. Entonces, hay éxito, se curaba en esos entonces, pensemos, por supuesto, mucho más con un apapacho, con un paño caliente, con una vaporización, con una frotada de pecho, con un periódico planchado y puesto en el pecho, ¿no? Con nuestros recursos naturales que siempre han estado, ¿cierto?, al Que alcance. son, no quiero desdeñar la parte médica y ingresar a un hospital y tener un respirador y tener un monitor de oxígeno y tener oxígeno en un botecito a disposición, ¿no? Los recursos, por favor, son recursos, ¿no? Pero no olvidemos una parte que nos toca hacer como mujeres. ¿Cómo voy a cuidar desde una energía masculina o femenina? ¿Qué? A ver, esto de desde una energía masculina o femenina, a ver, Lo masculino está bien hacerte, a lo mejor si te sientes bajón de energía, tener tu oxímetro y meter tu dedito y ver que estés bien. ok, Que si te sientes mal, entonces acudas a una clínica y te hagas un análisis. ok, Que caches tus síntomas y notes si tienes variación. Esa es la parte masculina, es lo activo, es hacia afuera, es hacia el mundo de la tecnología y está correcta. ok. Pero el recurso femenino no está dado en la parte masculina. Acá te tienes que tomar la píldora a las 3, a las 8 y a las 11. Y no me importa si no dormiste porque a las 3 de la mañana también te la tenías que tomar. Mm, De este lado está lo femenino y dice, acuérdate que en 1920 no había tantos medicamentos y la gente se curaba de una manera caserita. Se hacían sí, vaporizaciones, se ponían elementos de calor hacia el pulmón, elementos de gárgaras hacia enemas y lavativa seguro. Más untadas de manteca, esa receta que rondaba por la cabeza de mi familia, ¿eh? La ok, untada de manteca y envuelta en paños y vendas hasta que sudara toda la enfermedad. claro, claro. Y todas las cuestiones que favorecieran esta, vamos a decir, esta fase caliente, ¿cierto? Como los Exacto. caldos calientes, las infusiones, todo lo caliente. Los Ujú. pies, los pies en agua lo más caliente que se pueda con sal. No, estoy diciendo un montonal también de cosas que sí podemos hacer y que no le van a estorbar a nadie, ¿no? Calentar un pulmón, es decir, poner un periódico con planchita, claro, yo lo toco, yo lo puedo tocar, lo puedo sentir y lo pongo en el pecho del otro. Pero claro que el otro no va a volver a salir, ¿verdad? Porque cuando le calientas de esa manera el pulmón a alguien, pues no puede salir de su habitación porque si Vi- no tendría un choque de calor bárbaro desde adentro con el frío de afuera, por más menos que haga frío, que sería irresistible, lo llevaría a enfermedad. mm, Entonces, bueno, saber los remedios no quiere decir que los sepamos usar, pero en la célula germinal de la mujer, que ya vivió una experiencia donde tuvo que cuidar a otros con calentura a base de pañitos, con tina de hielos cuando la calentura era brutal y no sé qué, con vaporizaciones para las cosas respiratorias, con fricciones en el pecho y en la planta de los pies y calcetines o mantecas y quién sabe qué cosas. mm, Cuando nosotros ya vivimos eso, porque ya lo vivimos, entendemos una manera de curar desde lo femenino, ok, que necesita un sustento masculino, porque también necesita documentarse e instruirse. Si la cadena de transmisión oral de mujer a mujer se rompió de los remedios usados, entonces hay que recurrir a la tecnología y a decir a la documentación oficial de algún otro lado. ok. A ver, permíteme interrumpirte una vez más, Leti. Déjame ver si lo estoy integrando y a ver si todas las personas que nos están acompañando en este momento lo han podido también comprender igual que yo. Es decir, que en la mujer existe la capacidad de estar en el hacer, tanto desde mi energía femenina y masculina, y que una y otra no están peleadas. No, Solamente
la femenina es la que podríamos decir que sintonizamos más desde lo epigenético, desde lo germinal. Es una sabiduría ancestral que nos viene dado por nuestro clan de mujeres, pero que no implica que yo pueda echar mano de recursos también del cuidado desde mi energía masculina, que es más de recurrir a recursos externos, activos, como tecnología, estudios, no lo sé, pero que desde parte, vamos a decir, si no 100% femenino, es sintonizar con nuestra naturaleza de cuidadoras, en contacto con la madre naturaleza, que por eso se dice madre naturaleza, y a esto habías dicho, el apapacho también. Claro. Como dijiste hace ratito, que entiendo que entendemos de medicina Hammer y dices la fase caliente, ¿no? La fase caliente, entonces la resolución que viene con el moco, flema, calentura y todo eso, de vamos a ponerlo, de una gripa, ¿no? Para no meternos que si el conflicto fue o no fue, nada más de una gripa, entonces la fase ahí de solución tiene que ver con calentura, moco, malestar generalizado. Y antiguamente lo que hacían entonces era recabar, decir, a ver, si esto lo cuidas de esta manera, no pasa a ser grave, ¿no? Y entonces hazle esto y esto y esto que implica quedarte en casa, que mamá te haga un caldito de pollo, antes era de pollo, ahora yo no sé de qué lo harían verduras seguramente, pero un caldito, pero que tomes tecito, pero que te hagan una limonada, pero que te metan en la camita y te lleven yo qué sé, el alimento. El alimento llevado a un lugar donde esté el enfermo es lo que en realidad, ¿no? Era el médico antiguo, pero una facultad femenina, ¿no? Es la compañía, es la mirada, es la empatía de saber cuando uno se siente enfermo lo que ocupas, ¿no? De decir, quiero que además de que me soben, que de veras me cubran todas mis necesidades un ratito. Claro, es que ahorita se me vino a la mente esta manera tan diferente de reaccionar cuando, vamos a decir, un niño se cae. La mamá luego sana, colita de rana, y si no sana hoy, va a sanar mañana, oh, yo chiquito. Y en cambio viene, o sea, un hombre, un papá, vamos a poner un papá, y dice, órale, párese y sígale. ¿No? Ahora, ya, saliva, vámonos. Y cuando uno está, vamos pasando por alguna sintomatología, ¿no? Que no quiero usar la palabra enfermedad, ¿no? Pasando por una sintomatología, uno sí está anhelando ese apapacho emocional. Digo, independientemente de todo lo otro que es necesario, ¿no? Pero la mirada, lo que acabas de decir, la contención, que es más afín, no quiere decir que los hombres no sintonicen, pero es mucho más afín, como tú dices, a lo sagrado femenino. Así es una energía que si vemos como en el tránsito de lo sagrado femenino, entonces primero estoy de doncella y ahí hay poco cuidado al otro. Pero una vez que transito un poquito en la vida y llego a esta energía mamá, a la energía de la madre, ya sea por, decimos, proyectos o hijos físicos, Sí. Ahí se despierta la energía de mamá, sí o sí, con lo que te dejes al alcance. Proyectos, hijos, lo que se mueva. Pero es una energía que necesitamos conservar durante toda nuestra vida, no cuando ya no genero un proyecto para hacer un Yolosha, y no cuando las hijas ya se fueron y ya no va a tener hijos físicos, se me va a desaparecer. Cuando sigo transitando la rueda de la medicina de la mujer, y entonces voy de la doncella a la madre, el siguiente paso es hacerme madre de mí. Claro. ¿No? Ajá. Hacerme cargo, como quise que me cuidaran, por Dios, y no cuando. Claro. Ahí sigue la energía de la maternidad. Pero al final de la vida, entonces, la madre, en el lugar de la chamana o a la ancianidad, entonces lo que hace es volverse mamá de los ajenos o la sociedad. Desde esta sabiduría, ¿cierto? Esa sabiduría de la maternidad, porque es la misma. Sí. Ajá. Entonces, de niñas jugamos a la maternidad porque esa energía está ahí. Entonces no estaríamos hablando, ya sabes, esas cuestiones de género. Es que son estereotipos. Desde chiquita las enseñan a enrolarse en... Hasta en relaciones de mujeres con preferencia sexual hacia otra mujer, siempre hay una más maternal. Claro, sí, Siempre, siempre cierto. hay un juego de maternidad en lo que hagamos en la vida, siempre las somos mujeres, no nos sale de otra. Es terrible, pero así es. O es maravilloso porque así es.
Entonces, ¿cuál es la importancia de ser mujer en este momento de la vida? Hablamos de la pandemia, de los cuidados de salud, de la contención emocional que requiere cualquier enfermo. Y recordar que traemos una historia de éxito porque aquí estamos y la señorita aquella que lo vivió ya está en el presente con la sabiduría. Y lo que sigue. Y acuérdate que la maternidad no es un asunto de género, no es la única función de ser mujer, pero es un principio energético que compartimos con la madre. Y la madre es madre siempre. La devastamos, le estamos haciendo picadillo y de todas maneras nos sigue dando. Le paramos media pandemia y se reverdeció. Claro. Nos vuelve a dar. Entonces, una mamá está siempre, pero no de la misma manera. Claro. Okay. No de la misma manera, porque si yo no suelto la energía de doncella, mamá de mis juguetes y de mis perritos, mamá de proyectos o de hijos, si yo no suelto los hijos o los proyectos a que sigan su propia vida, entonces está enredada esa energía. Sí, como dices, no puedo después transitar a ser mi propia madre y después madre universal, por así decirlo. De la comunidad cercana. Exacto. Es ponernos al servicio, ¿no? Yo como ya llegué a esa, me toca ponerme al servicio, sí o sí. Entonces, ya estoy siendo madre de mí de muchas maneras y me toca poner al servicio de una comunidad lo que sepa, que sea sobre la maternidad, es decir, sobre lo que vincula, sobre lo que sana, sobre lo que soba, sobre lo que se antoja y permite contacto suave y sabroso. Claro. Esa es la madre nutricia, que es uno de los aspectos de la maternidad. Fíjate que me llamó mucho la atención hace ratito cuando dices, qué feo, porque así es cuando te cuestionaba sobre estos estereotipos de la maternidad, ¿no? O dijiste, qué padre, porque así es. Yo creo que esa es la diferencia. O lo estamos sufriendo, ¿no? O lo estamos empezando a gozar cada vez más. Entre qué padre que tengo esta habilidad de sintonizar más fácil con la energía femenina, porque no quiere decir que un hombre no sintoniza también con una porción de energía femenina, sí, así como nosotros, ¿cierto? El yin yang, esta figurita de los opuestos complementarios, pero que uno contiene a su vez al otro, ¿no? Sí. Ese sería como quizá el compromiso, no sé si me permites parafrasearlo así, Leti, el compromiso de ser mujer en esta época es, quieres, disfrutarlo, ¿no? O sea, dar tu parte femenina. Así es. No quiere decir que no sea, vamos a pensar hablando de mí, no quiere decir que no sea empresaria y que no tenga una mente ágil para pensar en negocio. No, eso no está en cuestionamiento. Pero lo que me importa es lo esencial, relacional, vincular, y lo puedo aplicar en la salud que ahorita ocupa un montón. Sí. Lo puedo hacer desde lo masculino y va a tener un efecto, pero si soy mujer y no tengo bronca en serlo, entonces lo nutricio me permea más porque tengo más proporción de mujer, porque decidí nacer mujer. Y como tú dices, que eso me encantó y lo repito, traemos una historia de éxito, de haber sobrevivido ya a algo así. Así es. Entonces, las primeras que debemos de dejar de sintonizar en, ay, qué miedo, qué horror, ¿y ahora qué hago? Y me paralizo y nada más me vuelvo masculina y entonces tomo la temperatura 500 veces, pero entonces le hablo al doctor otras 700 y no confío nada en sentarme, hacer piojito, poner un paño, aprender ¿qué hacía mi abuelita? A ver, prima, tía, vecina, ¿qué hacían en nuestra familia? No porque lo vais a aplicar a la primera, pero para recuperar algo que ya se llamó éxito. Claro, claro, y que no significa, como tú dices, dejar a un lado todas estas medidas, vamos a decir, médicas desde la medicina institucional oficial, claro, pero no desde el pánico del miedo, ¿cierto? Exacto. Es lo masculino y lo femenino no están peleados nunca. Ocupa tu buena cabeza y tu buena fuerza para ser clara, planeadora, prospectiva en la salud de tu familia. Sí, pero ¿y dónde vas a ser nada más mujer, mujer? No. Es el cómo lo vas a hacer, no el qué. Sí, el cómo, efectivamente. El qué ya lo tenemos claro y nos bombardea
medios de comunicación con respecto a esto que nos ocupa de salud, ¿no? Ahora, suave y contenedor y sabrosa, o te pasamos lista todos y nos ponemos arrugaditos. Las dos energías complementan, pero si tú dejas a tu complemento hacer la suya y tú haces la tuya primariamente, pues donde se compite, no hay competencia. Y entonces en este cómo lo que estaríamos favoreciendo es como fluir de una mejor manera. Y en ese sentido, como tú dices, gozarlo, ¿no? Y poderlo transmitir. Es como si una vez que encontramos que decidimos ser mujeres porque es un camino de espiritualidad, y lo aceptas porque es cierto, te decidiste ser mujer. ¿De cuál tipo de mujer quieres gozar ser? Porque ese es el contenedor que le vas a poner a lo que está sucediendo. Y ahorita en palabras mayores en tu casita, porque finalmente ahora, como había visto, bueno, antes la escuela, las madres, el hogar era el que educaba, ¿no? No, pues eran afortunados los que podían ir a la escuela del pueblito, a la escuela de la ciudad, pero ahora la escuela está dentro de la casa. ¿Y a cargo de quién? Otra vez de la mamá. Padre, así Aunque es. esté chambeando, aunque estemos chambeando, aquí estoy en mi casa también chambeando y tú también. Entonces, estamos chambeando, pero fíjense, es como entender nada más para ya terminar, mi querida Esther, discúlpame, ya me volé, pero podría seguir hablando de esto tanto como talleres y como cosas hacemos de mujeres. Lo que podemos empezar a hacer es el perfilar el cierre de esta tiempo justo. Fíjate, es como entender que si me tomo como mujer, que vincula, que recibe, que es más intuitiva. Fíjate un dato que escuché que me parece sensacional. La mujer tiene el campo de la intuición corazón con las neuronas que tiene ahí, que en este momento no me acuerdo cómo se llaman, listas para detectar si su compañero a los 180 segundos es su compañero o no. Wow. ¿No? Entonces, sí estamos hechas para esa función, lo femenino, vamos a ponerlo, ¿no? Pero como somos mujeres, somos un poco más de esto que lo masculino. Lo masculino existe, pero no es mi dominancia. Soy mujer porque decidí que eso fuera la dominancia. Claro. Entonces, en lo dominante femenino, el intuir es indispensable, porque aquí solamente se habla la verdad. Este es el que es capaz de recibir la verdad y este entra en sus esquemas, ¿no? Entonces, la mujer tiene esto conectado para estar al servicio de la vida. Porque si no pone aquí al bebé y no lo trae aquí, entonces el bebé no se calma y entonces no hace conexión porque hay todo un asunto dado por la biología, no por mi manera de pensar. Las mujeres estamos hechas para hacer vínculos, estamos hechas entonces para nutrir lo emocional básicamente, porque necesitamos en este planeta, en este momento, mucho más energía femenina que masculina, es decir, contenedora y vinculadora y sanadora con los recursos que tu familia conozca también, porque ya los tienen probados y si no los comparten, pues además sumamos. Pero, y el padre es el límite, es lo fuerte, es otra energía que es indispensable, pero no es la vinculadora, por eso ellos pueden poner límites, porque tienen lo masculino primariamente, sí. Y aunque escuchan esta vocecita femenina dentro que les dice, no, 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 no vayas a castigar a tu hijo, es tu hijo, te va a doler, ¿no? La femenina. Lo masculino, como les prevalece, dicen, no va a la fiesta, no me importa que se enoje. Y lo hago por su bien. Y es por su bien. Y la mamá ahí delibera 500 veces, no, pobrecito, pero es que no va a ser el único, no va a ir. No. Femenino, masculino. ¿Por qué nos vamos a molestar, ofender de decir que somos diferentes y complementarios? No si uno vincula y el otro cuida y protege. No hay bronca. Exacto. Pues Wow. es nada más. Oh, qué regalo desde tu sagrado femenino a nuestro sagrado femenino, a lo sagrado femenino que habita en cada uno de los hombres que también nos están viendo y escuchando. Gracias, Leti. Dinos, ya sabemos que te encontramos en Yolosha, pero dinos dónde más, qué
cuál es tu oferta, sabemos que podemos recurrir a ti, así que, Sí, a sí. ver, vamos. Estamos, por supuesto, pues en la página de YOLOSHA, www.yolosha.org, en nuestro celular, que está en alguno de los flyers, no me lo sé. Estamos en Facebook como YOLOSHA, en Instagram también como YOLOSHA, y con todo gusto en todos los chats. Usualmente estoy por ahí con los grupos, porque saben que me cuentan como a nivel personal si necesitan algo adicional. YOLOSHA es parte de mi compromiso de permear lo que me ha servido para quien sea. Y aquí estoy. Claro. Muchísimas gracias, Esther Preciosa. Un Gracias. Leti, gracias a todos los que nos han acompañado durante este momento. Esperamos que esto siga nutriendo a la sabiduría de su corazón. Gracias, Preciosa.